Entonces, ¿Puedo hacer una partiendo de eso, pregunta? dale, sí, Rosa. ¿Puede ser que se escuche el ruido de alguien o soy yo de la interferencia? Sí, Cuando le... sí, para que ya. Ahí está. Ahora sí. Sí, no se Mejoró. escucha bien. Perdón, porque si no Ahí. es como que estabas hablando, sí, y se corta. En algún momento parece que se escuchó una voz de alguien, por eso. Entonces como que... Sí, había un micrófono abierto. Creo que era el de Ah, Alfredo. está. Ya ahí ya lo Sí, se ve silencié. que es un micrófono abierto, porque no se escucha Ah, bien. ahora ya lo silencié. Bien. Seguimos con la idea del repaso del taller anterior. Entonces, nos interesa más que poder decir un emprendimiento es viable, pensar con el emprendimiento qué condiciones o qué hace viable. Y lo otro que les decía es que entendemos la viabilidad como algo mucho más compleja que solo lo económico. Y estuvimos hablando de que la viabilidad compuesta por tres pilares, ¿no? Un componente productivo, es decir, cómo produzco, qué recursos utilizo, cómo es el proceso productivo. Un componente relacional o vincular, ¿no? Cómo son los vínculos a la interna del emprendimiento y también cómo se vincula el emprendimiento hacia afuera. Y un componente, sí, económico, que tiene que ver con lo comercial, que tiene que ver con la parte de registro de la información, que tiene que ver con el análisis de la información, que tiene que ver con la regularización del emprendimiento, que tiene que ver con aspectos financieros, de rentabilidad. Entonces, en la conjunción de esos factores, ¿no? Es que uno puede analizar o no la viabilidad del emprendimiento. Así, bueno, ¿qué habría que fortalecer para fortalecer la viabilidad de ese emprendimiento? ¿Ah? Voy a pasar en alguna parte, ¿no? Voy a ir a lo que habíamos quedado, ¿no? Que era, habíamos quedado como en el componente, estuvimos hablando del componente relacional, ¿no? Bueno, cómo se dan los vínculos a la interna del emprendimiento y cómo ese emprendimiento debe vincularse hacia afuera como un factor clave, ¿no? En esto de que, imagínense un emprendimiento que deje ganancias enormes, ¿no? Que si yo compro algo a 100 y lo vendo a 1000, ¿sí? Me deja tremendas ganancias. Ahora, si las personas que están dentro del emprendimiento están todas peleadas entre sí, de forma que no se pueden superar esas diferencias, y todo el tiempo eso atenta contra la viabilidad del emprendimiento, a la larga ese emprendimiento no va a tender a tener un buen funcionamiento y a subsistir. Entonces, por eso uno no puede dejar de lado los aspectos relacionales. Si yo tengo un emprendimiento que se vincula en el territorio donde está trabajando, mal con todo el territorio, que no logra generar los lazos dentro del territorio, también es algo que puede dejar endeble la viabilidad del emprendimiento, por más buenos números a la hora de analizar los números que tenga. Lo mismo pasa con el proceso productivo. Yo tengo un proceso productivo de que genera mucho desperdicio, de que atenta contra la salud de los propios trabajadores que están, desgasta la salud de los propios trabajadores que están vinculados al emprendimiento. Bueno, es otro factor que puede atentar a la viabilidad del emprendimiento. Entonces, por eso nosotros planteamos de que es más complejo que mirar solo los números. Ahora, nuestra disciplina nos da como un acumulado para poder visualizar algunas cuestiones de lo relacional, de sobre todo la organización del trabajo, de lo productivo, pero sobre todo vamos a hacer hincapié en la parte económica. Entonces, lo primero que uno analiza cuando analiza la parte económica del emprendimiento, ¿no? Es ver qué tan rentable es, ¿no? El emprendimiento. Cuando hablamos de qué significa esto tan rentable es, bueno, ¿cuánto me deja de ganancia el emprendimiento? Entonces, ahí vamos a tener dos componentes para analizar. Por un lado, las ventas y por otro lado, los costos que tiene el emprendimiento.
de la ecuación ventas menos costos, tengo la utilidad del emprendimiento. Digo utilidad porque puede ser ganancia o pérdida, dependiendo de cómo me vaya. Esa utilidad puede tener signo positivo o signo negativo. Y por otro lado, ¿sí?, una cuestión financiera, una estabilidad o un equilibrio financiero, ¿no? Son como los dos niveles de análisis que nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a arrancar con el primero, vamos a retomar con el primero. Para poder generar distintos niveles de análisis, nosotros entendemos que hay que tener tres cuestiones como bastante claras y trabajadas. Uno es poder analizar y ver el sistema de registro que tenemos. Poder ajustar esa forma de registro a las actividades del emprendimiento y a las posibilidades del emprendimiento, ¿no? Entonces, yo dentro de mis posibilidades de tiempo, posibilidades de acceso a una computadora, posibilidades de manejarme para poder dedicarle el tiempo necesario al proceso de esa información. En base a eso yo voy a definir cómo voy a registrar y qué voy a registrar. Lo otro importante es la calidad de la información, ¿no? La información suelta, los datos no dicen nada. Ahora, cuando yo esos datos los ordeno, los priorizo, ¿sí?, cambia y me genera una información. Entonces, es importante de qué manera yo registro y de qué manera llevo todos los datos de mi emprendimiento. Y cuando hablo de datos, hablo, bueno, ¿a quién le vendo? Si le vendí a crédito, si le vendí contado. ¿A quién le compro? ¿A qué precio le compré los insumos que compré? ¿A qué precio vendí el producto que vendí? Entonces, si esos datos están, porque esos datos estoy seguro que si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué precio tienen los productos que venden, cuánto fue que vendieron el mes pasado, ustedes seguramente se acuerden y me vayan relatando todo eso. Y estoy seguro que la mayoría o varios lo tienen sobre todo en la mente, ¿sí?, en la cabeza. Y cuando trabajamos y plasmamos eso en papeles, en alguna planilla, siempre coinciden los datos que los emprendimientos o los emprendedores y las emprendedoras nos dicen con lo que después los estudiantes sacan el número. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si yo no lo tengo ordenado, priorizado, sistematizado, es más difícil poder tomar decisiones sobre eso, ¿no? Entonces, el sistema de registro y el poder generar información permite después el manejo de ciertas herramientas que van a ayudar a generar insumos para la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Con ejemplos claros. Bueno, si yo tengo registrado y tengo los comprobantes de todo lo que vendí y en qué mes fue, entonces yo después puedo saber la zafra en los cuales vendo más. Seguramente la saben en la cabeza, pero la pueden saber más exacto y pueden tomar otro tipo de medidas si ustedes la tienen sistematizada el número. Pero pongo otro ejemplo. Si yo quiero saber qué margen me genera los productos que estoy vendiendo, si yo tengo sistematizado el precio de los insumos que estoy comprando y ordenado cronológicamente, puedo saber cómo me fueron subiendo los insumos y cómo eso lo traslado a precio o no. ¿Sí? Entonces, como punto de partida para la viabilidad económica, ¿no?, los ingresos deberían ser mayores a mis costos, ¿no? O sea, que ingresos menos costos tienen que ser mayores a cero para que el emprendimiento tenga esa viabilidad que estamos hablando. Y cuando hablo de ingresos, estoy hablando de las cantidades vendidas por el precio que yo vendo cada una de mis unidades de lo que vendo, ya sea servicios o productos, ¿no? ¿Y qué debo tener? Ahora, la pregunta es, las cantidades vendidas siempre va a ser, tratemos de vender la mayor cantidad posible. Eso no tiene como mucho misterio. Ahora, ¿a qué precio lo vendemos? Sí pasa a ser algo más complejo, ¿no? Cuando lo vimos esto, estuvimos hablando con Karina, con Franciel, que fueron como poniendo este ejemplo de cómo fijaban los precios. La gente de Aleros también contó cómo fijaban.
Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, lo primero es el costo variable directo que tiene producir ese bien o servicio, ¿no? Bueno, por ejemplo, este mate, yo produzco este mate, bueno, el mate, cuántas horas de trabajo me llevó, si le hago un forro y se lo pego al mate, bueno, cuánto vale eso. Sumo todos esos costos y digo, bueno, yo tengo que vender un precio mayor a lo que me costó producirlo, por decirlo de alguna manera. También tener en cuenta que hay otros costos. O sea, ese es como el más fácil, ¿no? Como que siempre instintivamente tratamos como de cubrir cuando fijamos un precio. Pero muchas veces nos escapan otros costos que no están en el mate. Por ejemplo, yo pago un monotributo. ¿Está en el mate? No, no está en el mate. Ahora, yo tengo que tenerlo en cuenta a la hora de fijar el precio. Yo tengo que saber cuántos mates debo vender para cubrir el monotributo más el celular que me viene fijo por mes. ¿Ah? Y después de eso, que yo dije, mirá, si yo vendo más o menos 100 mates y a tal precio, cubro todo eso y puedo sacar un salario para mí de tanto. Perfecto, logré fijar con un precio de tanto. Ahora, el precio que me quedó el mate es de 4.000 pesos el mate. ¿Qué problema tengo ahí? Y que no le voy a vender el mate a nadie. A 4.000 pesos voy a tener un gran problema para poder colocar el mate. Entonces, el otro aspecto que tengo que tener en cuenta es cuál es el precio de productos similares o sustitutos a los que yo vendo, ¿no? Como tope, porque yo con los costos cubro el mínimo. Y como menos de esto no lo debería vender. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es vender más cantidad para poder generar más márgenes para cubrir los costos fijos grandes que tengo porque estoy pagando el alquiler, ¿no? Pero tengo que poner un precio más bajo, ¿sí? Para poder colocar más mate, para poder llegar a cubrir. Entonces, esas son las cuestiones que uno tiene que analizar cuando fija un precio. O sea, como cuestiones básicas. Por otro lado tenemos los costos, ¿no? Y los costos se miden en dinero. Miden en dinero lo que se necesita para producir. Pueden ser materiales, insumos, mano de obra. Es importante cuando analizamos costos, tener en cuenta los dos componentes que tiene un costo, que es un componente físico y un componente monetario. ¿Ah? Entonces, ya sea que el componente físico sea uno, porque yo estoy, por ejemplo, tratando de incluir el alquiler, digo un alquiler, ¿tá? Que vale tanto. Pero si estoy tratando de medir, por ejemplo, no sé, tela, ¿tá? Metros de tela, entonces tal prenda me llevó tantos metros de tela y el precio de la tela vale tanto. ¿Por qué es importante esto? Porque visualiza primero lo físico de lo monetario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me cambia el precio de la tela, yo simplemente cambio el costo el precio cuando estoy comprando, de lo que me salió ese metro de tela, pero la relación de cantidad de tela que me llevó no cambia. ¿Tá? Y puedo actualizar más rápido el costo de ese producto. Sobre todo si utilizo algún mecanismo más como planilla de Excel o electrónico. Entonces, siempre es importante poder medirlo en esas dos cuestiones, componente físico y componente monetario. Y lo otro es importante cuando estamos analizando los costos es esta doble clasificación que hacemos. Uno que tiene que ver con, le llamamos direccionalidad, ¿no? Que es el vínculo que tiene los distintos factores de costo, los distintos componentes del costo con el objeto que estoy costeando. ¿Ah? Entonces, una prenda, ¿qué tiene? Bueno, tiene tela, tiene hilo, tiene botones, tiene un cierre. ¿Ah? Entonces, esos son los distintos componentes, son componentes directos. Yo sé cuánto de tela va directamente a ese producto. Pero ¿qué más tiene ese producto, esa prenda? Bueno, tiene electricidad, por ejemplo. Y la electricidad, el vínculo entre la electricidad y esa prenda en particular que estoy tratando de medir cuánto es el costo, es indirecto. Yo tengo que tratar de, cuando agarro la factura de luz, decir, bueno, cuánto de esta luz fue para esa prenda. Eso pasan a ser costos indirectos. El alquiler de un
del local donde estoy trabajando. Pasa a ser un costo indirecto. ¿Sí? Y después lo otro que tenemos son costos variables de costo fijo. ¿No? El costo variable y el costo fijo, lo importante es, el costo fijo son los costos que yo tengo, aunque produzca y venda 0 unidad. ¿No? Son costos que no varían al variar mi nivel de producción y venta. Ejemplo, yo voy a volver a la prenda. Si tengo que pagar un alquiler en el lugar donde estoy trabajando, es un costo fijo. Porque yo, si produzco una sola prenda o produzco 1000 prendas, el alquiler no me varía. Ahora, ¿qué pasa con la tela? Si yo produzco una prenda o produzco 1000 prendas, ¿la cantidad de tela total consumida varía? Claro que sí varía. Ahí va. Bien. Entonces no es directo, no es fijo, perdón, es variable. ¿Tá? Entonces, los costos fijos son esos de que yo tengo que hacer frente, aunque no haga nada. Entonces, pensemos, este mes el emprendimiento va a estar cerrado todo el mes, no va a abrir la puerta, no va a ir nadie, va a quedar cerrado. ¿Qué costos tengo que hacer? El alquiler, el costo fijo de la UTE, el costo fijo de OCE, Los costos el fijos. tributo. Esos son los costos fijos. Entonces, siempre cuando uno quiere saber cuáles son fijos, cuáles son variables, lo más fácil es preguntarse, bueno, si este mes no funcionamos, no hacemos nada, ¿cuáles costos sí están? ¿Tá? Porque el variable es, al contrario, crece cuando crece la cantidad de producción. ¿Tá? Entonces, el variable es el que uno fácilmente tiene identificado dentro de lo que produce. ¿Tá? El variable puede ser directo o indirecto, como es la luz, por ejemplo, porque la luz, por más que tenga un componente fijo, ¿no? Tiene un costo, miren con la factura de UTE dice un costo fijo tanto, y después según lo que consumiste, cuánto es el total de la factura. Bueno, la parte variable esa de la factura de luz es un costo variable, pero es indirecto, porque yo tengo que tratar de buscar una forma de asignar esa cantidad de luz a cada prenda, que será por el consumo de horas máquina que tenga, será porque lo divido ahí equitativamente, digo, bueno, está más o menos si produje 100 prendas, lo divido ese costo variable entre 100. Se buscará la manera de tratar de este costo variable asignarlo lo más, de forma más exacta posible al producto final. Pero el costo fijo es ese, el que no varía al variar el nivel de producción. Y el variable es, por el contrario, al que una vez que produzco y aumentan las cantidades producidas, va aumentando ese costo variable. Y el ejemplo que traía acá es, si para producir una silla se necesita maderas y clavo, si produzco una silla voy a necesitar de un tablón que vale 100 y de clavos que valen 2 pesos cada uno. Por lo tanto, el costo variable para producir una silla va a ser de 120 pesos. ¿Por qué? Porque tengo el tablón de 100 pesos, un tablón, y tengo 10 clavos que valen 2 pesos cada uno. 10 clavos. Y acá ya vemos el ejemplo esto de costo, de cantidad y de los factores físicos y el factor monetario. Tengo 10 clavos a 2 pesos cada clavo. En total, ese factor es 20 pesos. Si el clavo mañana sube a 3 pesos cada clavo, yo hago 10 clavos, voy a seguir necesitando la misma cantidad de clavos, pero ahora por 3 pesos. Y va a ser 30, más los 100 serían 130. ¿Ah? En este caso tengo 120 pesos de costo variable. 100 pesos del tablón más 10 clavos a 2 pesos cada uno. Si produzco 10 sillas, voy a necesitar 10 tablones y 100 clavos. O sea que el costo variable aumenta a 1200, costo variable de ese mes. ¿Sí? Cuando aumenta la cantidad producida, aumenta la cantidad de costo variable. Ahora, si no se produce ninguna silla, el costo variable va a ser igual a 0, que es lo que no pasa con el costo fijo. ¿Sí? Si yo produzco 0 sillas, voy a tener que afrontar ese mismo costo. Entonces, para verlo de forma como gráfica, yo
haga lo que haga, produzca lo que produzca, siempre tengo que cubrir esos costos fijos. A medida que se vaya aumentando el nivel de producción, voy a tener cada vez más costos variables. Y lo que hicimos el taller pasado, que acá fue donde nos quedamos, fue trabajar en, que no hicimos en su grupo, porque éramos poquitos, pero lo que hicimos fue trabajar en estos puntos. Si les parece, ahora lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es, no sé cómo hacer esto, para que lo vean en su grupo. No pensé en eso. Me complicó la tecnología. No, quería que vieran esto en su grupo. No, lo que puedo hacer es mandarlo, si alguno tiene el celular ahí, y lo mando, saco una foto y lo mando. Mandarle esto como link, ¿no? Una foto, ahí está. Una foto como al O grupo si no, y ya lo copiamos en el chat. Si no. Sí, pero no sé si siguen viendo el chat. Matías, si querés yo hago eso, sacarle una foto, una captura y lo mando al grupo de WhatsApp. Ahí ya lo hice igual. Da. Yo lo voy a dividir en subgrupos. Y la idea es poder trabajar esto. La idea es que voy a mandar a Karina y a Franciel, que ya estuvieron, que ya lo vimos a esto, que van a aportar mucho, con los compañeros que no tuvieron. Hago 2 grupos. Jorge, no te escuchamos, no sé si vos nos escuchás. Sí, tengo mala recepción, tengo problemas técnicos acá donde estoy. Ahí va, ahí te escuchamos, sí. Jorge también estuvo ¿Cómo el taller pasado. Bárbara, todo bien. Sí, sigo con los problemas acá de recepción. Problemas técnicos. Ahí va, pero ahí te vemos y te escuchamos mucho más bien. Bien, bien. Lo que a mí se me corta. Se me Ahí. corta cuando hablan los compas, se me corta. Y me pierdo un poco. Y recién hace 15 minutos entré. Hace poquito. Bien. Me perdí más o menos de lo que... del comienzo me lo perdí, más o menos. Pero tranquilo, Jorge, que repasamos lo de la vez pasada. Ahí le llegó una invitación. Impecable. Ahí le llegó una invitación, le va a dar. No, todavía no. Dale. No llegó. Les va a llegar una invitación ahora para ir a un subgrupo en el cual van a trabajar esto que estuvimos trabajando. Tanto Franciel como Karina ya lo conocen y pueden como aportar ahí en la discusión. Escúchame, este no es mi teléfono. Tranqui, Jorge, no pasa nada. Yo tengo el mío, creo que hoy me ingresaron al grupo de WhatsApp. Buenísimo. Está, pero no pasa nada, está bien. Dale. Gracias. No, por favor, a ustedes. Jorge, te llegó una invitación ahí al WhatsApp, fíjate si podés aceptar eso que te llegó. ¿A este teléfono o al mío? Al tuyo, fíjate si. Mirá. Dame un segundo porque lo tengo cargando. Dame un segundo y yo me fijo. Dame un segundo. No, la invitación igual te llegó a al que estás conectado ahora. Claro, Sí. eso es lo que quería saber. Porque este no es mío. Este es de donde estoy, del refugio. Yo tengo el mío. Está bien. Pero fíjate ahí en el Zoom, si no tenés. Mirá la pantalla a ver si no tenés que aceptar. Sí, me llegó la invitación, sí, el cuadradito me llegó. Aceptá. Está, perfecto. Pará que lo perdí. ¿Dónde está ahora? Lo perdí. Pará, te lo mando vuelta, pará. Dale. Se me perdió. Ahí. Todo bien. Pará, ahí te llegó. ¿Te llegó, Jorge? Ahí va. Ahí entró. Camila, no sé si querés ir a un grupo, te quedas acá. Hola, justo le mandé a Ana Clara por WhatsApp a ver